Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 40 minutos. Esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias como siempre a nuestra audiencia que está participando, muy activa. En nuestras diferentes plataformas, estamos en nuestras frecuencias en señal abierta, 103.7 FM estéreo en Pichincha, otras frecuencias en varias de las provincias del Ecuador, por www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo en vivo por nuestra fanpage de Facebook, Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Lasso, hice el comentario del viaje del presidente, ¿no? El presidente Lasso está en el epílogo, en el ocaso de su gobierno y en medio la campaña electoral. ¿Qué pasa con el país? O sea, tenemos un gobierno que todavía está, tenemos una campaña en donde los 4 candidatos de los 2 binomios se mandan unos adobes, pero qué barbaridad. Yo no recuerdo una campaña en donde desde la línea discursiva se hayan cometido tantos errores como esta de la segunda vuelta por parte de los 4, de los 2 presidenciables y de los 2 vicepresidenciables. ¿Qué opina Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, que además es un dirigente político de viejo cuño, ha sido diputado, analista? Le hemos invitado para leer un poco lo que estamos viviendo. Mi doctor, bienvenido, buen día. Belkis, Fabricio, a la audiencia, un buen día y una buena semana. Bueno, los seres humanos y las sociedades vivimos de emociones. Y en esta sociedad actual, en la sociedad líquida de la que habla Bauman, sin lugar a dudas, la emocionalidad cambia vertiginosamente. Si nosotros nos retrotraemos a la primera vuelta electoral, 10 días antes del día de los comicios, la situación era una. En los días subsiguientes fueron cambiando brutalmente las emociones y finalmente el resultado de esa primera vuelta en gran medida resultó inesperado. En lo que han transcurrido estas semanas, observamos una suerte de apaciguamiento emocional. No sé si tal vez el término adecuado respecto de la campaña política de los candidatos sea el aburrimiento, matizado por estas píldoras de mal sabor que sobre todo los candidatos vicepresidenciales se encargan de adornar el paisaje. ¿Qué es lo que puede pasar hacia la votación de la segunda vuelta? Sigue siendo incierto, porque puede ocurrir cualquier suceso que, así como de pronto le vuelva mucho más aburrido el ambiente, también puede alterarlo sustancialmente y de pronto nos encontramos con una preocupación ciudadana distinta frente a los candidatos, a la campaña electoral y en consecuencia con otra predisposición para el día de las votaciones. Pero al momento, digamos, me parece que lo que está primando es el aburrimiento respecto de lo político. ¿Y eso qué significa? Cuando hablamos de que está primando el aburrimiento respecto de lo político, ¿eso qué provoca? ¿Qué significa? Lamentablemente y sobre todo un desinterés ciudadano por mirar con seriedad el fondo. ¿Cuál va a ser el futuro del país a partir de lo que va a acontecer y quién puede, en términos individuales o de proyecto, ser quien termine gobernándole al país? Porque como decíamos en alguna entrevista en tiempo atrás acá, el problema es que a través de la política se le mejora o se le jode la vida de la gente. Y entonces, cuando hay una indiferencia ciudadana en torno a un proceso electoral de esta magnitud, lo que nos encontramos no es como una indiferencia solo respecto de la política, sino respecto del futuro del país y de la vida individual de cada uno de los ciudadanos. Correcto, Juan Manuel. Estamos en esta coyuntura electoral por causa del todavía presidente de la República, Guillermo Lasso, tras haber disuelto la Asamblea, lo que provocó la convocatoria a estas elecciones anticipadas. Hemos ya superado esta primera vuelta, próximos a esta segunda vuelta electoral. ¿Cómo valora usted, más allá de las propuestas de los candidatos, que seguramente lo abordaremos un poquito más adelante, cómo valora usted la presencia del presidente de la República en este contexto, en esta coyuntura? Un presidente que ha intentado gobernar vía decreto, con estos traspiés en la Corte Constitucional, la crítica evidentemente a la Corte, tal cual como lo hizo en su momento a la Asamblea, de que aparentemente no le dejan gobernar, y el país sumido en esta realidad de inseguridad, de pobreza,
de múltiples necesidades. ¿Cómo ha visto la presencia del presidente de la República en esta coyuntura? Pongámoslo en términos futbolísticos. Da la impresión que estos son los 10 últimos minutos de un partido que, así como puede resultar muy interesante, en donde hay un empate y quedamos en una situación del mete gol gana, y entonces los dos equipos allí están en un ida y vuelta, un poco como lo que pasó ayer Liga Barcelona. O puede ser también pueden ser unos 10 minutos de un partido soso en el que la afición más bien lo que quiere es que ya se termine el partido. Y me da la impresión que del lado del país, de la ciudadanía, respecto del gobierno, estos son unos 10 minutos de aburrimiento. ¿De un partido soso? Exactamente, de unas ganas de que ya se termine. Pero del lado, no sé si enteramente del gobierno, pero fundamentalmente del presidente Lasso, me da la impresión que más bien está en un cóctel de algarabía. Hay un desfase en relación a lo que le ha acontecido al gobierno y lo que le acontece al país. Entonces, en medio de esto, un viaje internacional que más suena a turismo gubernamental que a objetivos en favor del país, lo que delatan es que no alcanzó o no quiso entender de lo que se trata la gestión de gobierno. Y que no está ni estuvo nunca sintonizado con la realidad nacional. Porque, bueno, es que el hecho que se haya visto obligado a recortar su mandato es una muestra categórica de un fracaso. Porque, bueno, excepto que una gestión de gobierno fuese de tal nivel de espectacularidad que el gobernante dice: he logrado mucho más de lo que me propuse y en consecuencia creo que me merezco descansar y más bien dar paso a una remoción, a una renovación en la política del país y por lo tanto me retiro. Salvo que acontezca eso, un desprendimiento luego de un gran éxito que usualmente no existe. Más bien el político, el gobernante, siempre trata de permanecer en el poder. El poder es delicioso y no es empalagoso. Lo lógico es que un gobernante que tiene la posibilidad constitucional de un segundo periodo busque la reelección. Pero cuando termina, a través de los instrumentos constitucionales, acortando su mandato en estas condiciones, es una muestra del fracaso. Y eso es lo que ha acontecido con el gobierno del presidente Lasso en términos objetivos. Sin embargo, se puede percibir que en lo individual el presidente está en otra dimensión. Pero, a ver, usted habla de acortar el periodo. Estamos viviendo una situación política muy particular porque el presidente Lasso decidió echar mano de una prerrogativa constitucional, el 148 de la Constitución, que establece la capacidad del presidente de disolver por una sola vez la función legislativa. Lo hizo el 17 de mayo. Y eso, de suyo, activa esto que se llama popularmente la muerte cruzada, que implica la convocatoria a elecciones anticipadas. El presidente no se ha presentado, no se presentó, inevitablemente dejará el poder en diciembre, no más allá de diciembre, según el cronograma. Pero me llama la atención escucharle eso porque usted, doctor, cuando fue subsecretario y en varias ocasiones ha estado con nosotros, usted me recordaba y nos revelaba y le revelaba a la audiencia que en su momento ustedes le sugirieron a Guillermo Lasso que disuelva la Asamblea Nacional y él no quiso. Finalmente lo hizo. Pero cuando ustedes se sugirieron, no quiso. ¿No hay una contradicción entre este episodio que cito y lo que está señalando ahora mismo, doctor? Fabricio, el asunto es que nosotros desde el inicio planteábamos esto, pero en función primero de un plan y no de una aventura. De lo que llamábamos una deconstrucción constructiva, utilizando una herramienta constitucional y no frente a la inevitabilidad de los hechos consumados, porque no es que el presidente Lasso decreta la muerte cruzada como consecuencia de una perspectiva en la onda de cambiar sustancialmente las condiciones de inestabilidad de su gobierno, sino como
el resultado inevitable del fracaso de la operación política, porque seguramente sometieron a una prueba ácida a los legisladores que tenían que votar en el juicio político y detectaron que no había la certeza de evitar esos 92 votos que le envíen vía destitución a la casa. Porque recordemos así brevemente que el jefe de la bancada legislativa en los días previos a la reorganización interna de la Asamblea anunciaba, entre otras cosas, que iba a haber una gran sorpresa. Cuando se informaba que el señor Saquicela buscaba la reelección, paralelamente el jefe de la bancada de Creo salió a decir que el país va a resultar sorprendido por lo que va a acontecer, porque estaban organizando una mayoría. Y resulta que incluso el presidente Saquicela, en toda su fragilidad, no tuvo 70 y algo de votos para reelegirse, sino muchos más. Eso permitía olfatear que la condición política del gobierno de cara al juicio político era mala. Y en consecuencia, entre lo que se le planteó en julio del 2021 respecto de ir a la muerte cruzada, no tenía ni tuvo nada que ver con el escenario que creó el propio gobierno. Porque en esto es insólito, ¿no? Una cosa es que existan factores externos que busquen la desestabilización gubernamental y que a pesar del esfuerzo del gobierno, esa inestabilidad vaya ganando terreno. Lamentablemente, en el caso del gobierno del presidente Lasso, el propio gobernante incidió para que se profundicen las condiciones de inestabilidad. Un gobierno en el Ecuador siempre debe evitar un levantamiento indígena, porque no se sabe lo que puede acontecer con eso. Es el nivel más alto de las medidas de hecho del movimiento indígena y todo el contagio social que esto provoca. No había ninguna condición para que se produzca un levantamiento indígena. A lo sumo, sí, no solo que la posibilidad estaba allí, sino que se produjeron 2 paros nacionales, pero no un levantamiento indígena. Pero cuando el presidente Lasso decide en contra del criterio de quienes tenían la capacidad de hacer un análisis político y dar sugerencias, disponer que le tomen preso al presidente de la CONAIE, termina organizando un levantamiento indígena. Esto es insólito, es digno de estudio. Una cosa es que a mí me maten, otra cosa es que yo me suicide y antes cabe en mi propia tumba. Y eso es lo que pasó con el gobierno del presidente Lasso. Entonces, en definitiva, entre la propuesta inicial de ir a una muerte cruzada y lo que termina siendo el presidente Lasso en los momentos... Hay un océano de diferencia, de distancia. Lo uno era un plan, lo otro fue una aventura irremediable. Y esa aventura, digamos, esto que usted señala, al calificarlo como aventura, termina evidenciándose en los episodios posteriores, porque después de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, han pasado 4 meses. Justamente ayer se cumplieron 4 meses desde la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha pasado con el país? ¿Qué ha pasado con el gobierno? Porque el presidente Lasso, el 17 de mayo, cuando presentó esta decisión al país, dijo, ahora sí va a ser posible llevar adelante la gestión de gobierno. ¿Qué ha pasado? Lo que estamos observando, y me parece que en general los indicadores así deben ratificarlo, es que no ha habido ninguna mejoría en la gestión de gobierno. Era entendible, en términos de argumentación al menos, que se recurra a el discurso sobre la oposición en la Asamblea Nacional como un factor que bloqueaba la gestión de gobierno. Hoy no existe eso. No se puede decir que es a partir de las objeciones de la Corte Constitucional a estos decretos ley que no ha sido factible que el gobierno pueda implementar una serie de ejecutorias que le permitan en los diversos ámbitos tener por lo menos éxitos relativos importantes. Es que, lamentablemente, esa capacidad de gestión de gobierno que ha sido baja no ha podido ser mejorada. Y por eso es que hoy estamos abocados nuevamente a una situación en la que si nuevamente se realizan sondeos, seguramente la credibilidad y la aceptación
sobre la gestión del gobierno del presidente Lasso va a ser extremadamente baja. Ahora bien, ¿cómo miramos que se proyecta el país de aquí en adelante? Tenemos dos binomios que irán al balotaje, son dos binomios con visiones muy distintas, contrapuestas en muchos sentidos. La campaña está por iniciar, sin embargo, ya vemos y escuchamos en apariciones, declaraciones que se hacen, declaraciones públicas y detalles sobre los planes de gobierno de estos dos binomios presidenciales. ¿Cómo se proyecta el Ecuador de cara a esta segunda vuelta electoral y de ahí en más, cuando habrá un poco más, menos de año y medio para culminar este periodo? Lo primero, yo siempre insisto en el carácter emocional de las elecciones. O sea, salvo un espacio o un número reducido de votantes del padrón que sí buscan el análisis de la propuesta, que sí racionalizan en definitiva su decisión, la gran mayoría del padrón electoral vota emocionalmente. De tal forma que ya de cara a lo que puede ser la gestión de gobierno de quien resulte ganador, son otros los indicadores que deben tomarse en cuenta para verificar en términos de probabilidad qué es lo que puede acontecer y en su momento para medir los resultados. Y sobre ese particular sí hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué razón? Una gestión de gobierno básicamente requiere de tres elementos: el programa, el equipo y el liderazgo. Y lo que pasa con el gobierno del presidente Lasso me parece que es una demostración cabal de cómo esos tres indicadores, cuando no existen adecuadamente, propician un fracaso. Y en lo que tiene que ver con la condición que tiene el país, estamos hablando de un gobierno que teóricamente va a durar 1 año y 8 meses o por allí. Tal vez menos. Y realmente, desde el punto de vista político, esto va hasta julio del próximo año. Porque en julio ya empieza el calendario electoral. Claro. Y todo este tiempo vamos a estar, sin duda alguna, involucrados en un escenario de preparación de partidos amistosos, digamos así, de cara al 2025. Y en consecuencia, siendo tan corto el tiempo, quien quiera que sea gobierno necesita no pensar en las transformaciones profundas. Por eso me parece que de lado y lado, si se analiza ya con detalle los programas que presentan, eso es tremendamente demagógico. Las expectativas de los ciudadanos más bien van a tener que ser satisfechas desde la concreción de asuntos muy puntuales e inmediatos. Como por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de la prestación de los servicios de salud, de los servicios públicos en general, de la vialidad. ¿Empleo? Pero es que la generación de empleo no es algo que se puede conseguir de la noche a la mañana. Correcto. Se requiere una serie de condiciones. Y en ese orden de cosas, uno tiene que verificar que el requerimiento para conseguir estos logros es, por ponerlo así figurativamente, de lanchas rápidas que puedan hacer movimientos espectaculares en un corto espacio. Pero resulta que el gobierno es un portaaviones, es un transatlántico, que no puede hacer esos movimientos. Entonces, si es que no se tiene claro un mínimo programa, no hay un liderazgo político adecuado para esto y no hay el equipo necesario, se van a hacer problemas. Yo le escuché al señor Noboa en la semana inmediatamente siguiente a la elección de la primera vuelta, anunciando algunos ciudadanas para ocupar carteras de Estado. Si es que, por ejemplo, se piensa armar un equipo a partir de gente valiosa, pero que conoce solo del sector privado, casi se está asegurando el fracaso. Porque el sector público tiene otra lógica, otra dinámica bastante distinta del sector privado. Y la curva de aprendizaje tiene costos sobre todo en relación al tiempo. De tal modo que, reconociendo que este va a ser un gobierno de tan corta duración, y si no se arma un equipo con la experticia necesaria en el sector público, imposible que esa necesidad
de maniobras rápidas para conseguir logros se puede efectivamente concretar. Y yo lo veo muy, muy complejo esto. Una cosa es la emocionalidad del candidato, otra cosa es la sagacidad que se requiere como gobernante de cara a una ciudadanía que permanentemente tiene expectativas insatisfechas, bronca contra la política, decepción de la democracia. Esto resulta muy complejo. Me parece, por ejemplo, que el señor Noboa perdió una gran oportunidad de hacer la política de una forma distinta y a partir de esta segunda vuelta electoral, efectivamente concretar una coalición de gobierno. Ni siquiera ha hecho. No será que eso pasa porque al hombre le cae la victoria, porque el hombre pasa la segunda vuelta. Le cae de sorpresa con este crecimiento en la última semana y media y no estaba preparado para eso. Bueno, en general, la consultoría político-electoral lo que procura es cumplir con el objetivo para el cual les contratan a los consultores políticos, ¿no? Que es ganar la elección, no necesariamente ejercer un buen gobierno. Y en este orden de cosas, sin duda, hay una inexperiencia por parte del candidato Noboa en materia política en general. Siempre existe el riesgo cuando se tiene victorias inesperadas que se confunda la realidad y que se atribuyan exclusivamente a méritos individuales o del equipo, sin reconocer que a veces la suerte juega el 80% en ese éxito. Y eso les obnubila y les impide tener la claridad necesaria para analizar el hecho social y político. ¿Eso le ha pasado a Noboa? Tengo la sensación que eso ha ocurrido. No me parece que en los objetivos iniciales del candidato Noboa estaba pasar a la segunda vuelta. Creo que más bien trataba de acumular capital político hacia el 2025. Claro, pero pensando en 2025, yo tenía la misma lectura, y yo le he dicho a la audiencia en varias ocasiones, yo no voy a aparecer aquí diciendo, en mi radar sí estaba que Noboa pase a la segunda vuelta, porque no estaba. O sea, es más, no. En los primeros lugares no. Estaba entre los tres últimos. Sí, o sea, por favor. Así es, hasta 10 días antes estaba entre los tres últimos. Sí, o sea, las últimas 2 semanas el hombre crece, pero no estaba en el radar de nadie, al punto que ahora resulta que nos desayunamos con la posición tan conservadora y desde mi punto de vista tan retrógrada de su compañía de fórmula, que se ha mandado una serie de declaraciones que de verdad a mí me asustan, porque no puedo creer que en pleno siglo XXI hay alguien que piense de la manera como piensa la señora Abad, y esto lo he dicho públicamente. Pues eso lo sabíamos en la primera vuelta, y ahora resulta que el hombre está incluso, según 4 mediciones de intención de voto, el hombre en las 4 lidera, más allá de que hay que ver la tendencia, todo lo que ustedes quieran, pero el hombre está arriba por el momento. Y uno se encuentra justamente con la ausencia de determinadas estrategias que, como bien dice Juan Manuel Fuertes, le hubiesen permitido generar un posible derrotero, un gobierno de coalición, doctor. Y voy asociando esto con lo anterior. Entonces digo, a ver, la consultoría política, en el objetivo político electoral, en el objetivo de ganar la elección, regularmente tiende a desestimular la posibilidad incluso de alianzas electorales, porque claro, se demuestra, como por ejemplo con la última elección presidencial de Colombia, o con lo que pasó en la elección para alcalde de Quito, que la acumulación de membretes no necesariamente es garantía de éxito y que a veces incluso los ciudadanos ven mal este tipo de alianzas electorales. Entonces los consultores político-electorales dicen, no hay que hacer alianzas con los movimientos políticos, hay que aparecer como una candidatura ciudadana. Eso le iba a decir, porque recibo un mensaje y le envío un abrazo a Patricio Valdivieso. Dice, obvio que tiene que consensuar para gobernar, pero primero debe ganar, y la estrategia, dice él, es adecuada. No visibilizó acuerdos con partidos y eso lo muestra como candidato ciudadano. Criterio de un oyente. Y es absolutamente válido en la medida que esto se presente únicamente como un acuerdo electoral, no como una coalición para ejercer el gobierno. Pero si escuchamos permanentemente que los ciudadanos reclaman la falta de capacidad y de voluntad de los políticos de ponerse de acuerdo sobre los grandes temas nacionales, si eso dice regularmente la ciudadanía, lo lógico es que se tenga la condición para generar una coalición para gobernar, no solo para ganar una elección,
que no huela simplemente a reparto de la troncha, sino a efectivamente coincidir en un plan mínimo sobre lo que pueden considerarse grandes objetivos nacionales en torno a un gobierno, además, de corta duración. A mí me parece que, por ejemplo, el señor Noboa en este aspecto pudo haber sido disruptivo y plantearse como un liderazgo juvenil que tiene ribetes de estadista y que en consecuencia hace algo distinto a lo que se ha venido haciendo y contraría lo que regularmente se hace en torno a exclusivamente armar una alianza electoral. Y pudo haber armado una coalición de gobierno. Yo estoy seguro que la ciudadanía no pudo haber mirado a estos están repartiéndose el Estado, sino diciendo, este joven, qué bacán, qué capacidad que ha tenido de liderar y de hacer las cosas distintas, y ahora con estos manes que era imposible que se pongan de acuerdo, resulta que les sienta a conversar y decide armar con todos ellos un equipo para conseguir cosas interesantes para el país. Creo que ahí estaba una gran oportunidad, pero me parece que no va por ahí la cosa. Y esto, sin duda alguna, con la experiencia de lo que ha pasado con el gobierno del presidente Lasso, sí debe prender las luces amarillas en torno a que incluso desde los espacios de opinión, de análisis, se formulen las críticas con la rigurosidad, pero también con la contundencia del caso. Porque esto de ser generosos, de tratar suavemente al gobernante porque más o menos simpatizamos y de dejar pasar por alto situaciones que son abiertamente, por lo menos preocupantes, cuando no absolutamente negativas, termina haciéndole un daño al propio gobernante y finalmente al país. Absolutamente de acuerdo, Juan Manuel, en esta última reflexión de nuestro invitado. Doctor Fuertes, gracias por el tiempo. No, gracias. Un agradecimiento por los espacios que nos han dado todo este tiempo. Una felicitación porque creo que han hecho de esto un espacio democrático para la reflexión pluralista y profunda. Es una lástima que, por un lado, que se cierre aquí un capítulo en la vida personal y profesional de ustedes, pero bueno, eso es parte de lo que nos corresponde como seres humanos. Me parece que tienen desafíos importantísimos, pero que asimismo con el talento personal, con la capacidad profesional, con certeza las realizaciones que se vienen también van a ser muchas. Gracias, muy amable. Juan Manuel Fuertes ha estado con nosotros, dirigente político además, y ex subsecretario de Gobernabilidad, con su visión sobre lo que está pasando a nivel de nuestro país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.